Profe tiene Buenos el días. micrófono apagado. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Enciendan la cámara todos, por favor. Peínense antes de prender la cámara. Profesor, ¿qué pasa si hoy me tocó hacer el desayuno? Eso está bien, que colaboren en la casa. Profesor, Ajá, pero lo estoy haciendo. ¿Cómo hago para encender la cámara? profesor, Dígame. es que yo ayer estaba haciendo lo de estadística y tenía una duda, entonces quería ver pues la llamada que habíamos tenido ayer y usted dijo que eso iba a estar en Santillana, pero no sé cómo entrar y verlo. No, yo lo subí en Santillana en el mismo enlace. Por eso es que no sé dónde buscarlo ni dónde mirarlo. Yo estaba mirando, pero En no actividades, en la misma actividad, yo le copié el enlace abajo. No creé una actividad nueva, sino que una vez creé en la misma actividad, abajo aparece enlace encuentro remoto. Ah, ok. Revisas y ahí te das cuenta. Mira María, ahí está, aparece acá abajo, enlace encuentro sincrónico. Está ahí. Listo. Ok, gracias. Bueno.
¿Cómo le fue con la actividad de estadística? Bien, profesor. Estuvo sencilla, ¿verdad? Sí, bastante. Y es- Sobre eso fue- se puede enviar hasta hoy a las 6, ¿cierto? sí, María. Ah, ok. Bueno, yo creo que debemos iniciar lo que estamos. Enciendan la cámara, por favor. Profe, uy, uno está feíto. Por eso es normal en ustedes. Vea, y que fuera pava. A ver, coloquen la cámara, por favor. Te estoy escuchando, Jessica. Yo sé, yo tengo miedo. El rector está haciendo conexiones en los encuentros remotos, así que enciendan la cámara. Ayer estábamos en clase y si se acuerdan que se conectó. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Profe, Dime, Ruidías. Lady Triana no sé, creo que no se va a conectar porque no tiene luz. Bueno, el video queda grabado para que realice el encuentro. Bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, la clase pasada estábamos hablando de lo que eran las funciones, ¿verdad? Alcanzamos a mirar lo que era el dominio, el rango de una función, que era lo que era el codominio, cuando lo trabajamos en forma de diagrama sagital. Emily tiene problemas con internet. Bueno, igual la clase va a quedar grabada, Aileen. Así que no, en caso dado que mire el video de la grabación. Listo, entonces continúo. Entonces, vamos a mirar hoy lo que es encontrar el dominio y el rango de una función de forma gráfica y de forma analítica. Entonces, el dominio de una función, ¿qué sería? Si nosotros nos vamos, si se acuerdan ayer cuando estuvimos dando la clase, decíamos que el dominio era el conjunto de partida, ¿verdad? Ayer no, antes de ayer que dimos la clase. Decíamos que el dominio era el conjunto de partida y el rango eran los elementos del dominio que se relacionaban con el codominio, ¿cierto? Eso es lo que es el rango. Entonces, vamos a compartir aquí y miramos. Entonces, el dominio de una función tiene esta característica. Entonces, vamos a mirar un ejemplo rapidito de forma gráfica de lo que sería el dominio de una función. En una función, el conjunto de partida, en este caso, sería todos los elementos que puede tomar del eje X. Listo, ese sería el dominio. Todos los elementos del eje X que se podría tomar. Y el rango son todos los elementos de Y que puede tomar. O sea, la gráfica como tal es el rango. Los elementos que tome de la gráfica. Entonces, si nosotros vamos a mirar una gráfica, el libro pues inicia con una gráfica sencilla que es la función f de x. Vamos a hacerla en GeoGebra. Entonces yo tengo f de x igual al valor absoluto de x. Valor absoluto de x. Listo. Y ahí está la gráfica.
Entonces, cuando yo tengo esta gráfica del valor absoluto de X, yo puedo darme cuenta que el dominio en este caso iría desde dónde. Si yo sigo mirando hacia la izquierda la gráfica, puedo darme cuenta que la función sigue existiendo, ¿verdad? O sea que esta gráfica iría desde menos infinito hasta infinito en el eje X, ¿cierto? Si se dan cuenta que puedo darme, que todos los valores de X están permitidos, no hay ninguna restricción para X. Entonces, en X no hay restricción, en X no hay ningún problema. Todos los valores de X están permitidos desde de este lado y de este lado. Pero ¿qué pasa con el rango? Entonces nosotros nos damos cuenta en este caso que el rango de esta función iría desde dónde. Entonces yo miro, esta gráfica comienza desde el 0 hasta dónde, hasta más infinito. Desde ahí hacia arriba. ¿Qué pasa con los valores negativos de Y? No existen porque no hay gráfica en los valores negativos de Y. Entonces el rango iría nada más desde 0 hasta infinito. Vamos a utilizar otra función. Por ejemplo, vamos a colocar la función raíz de X. Raíz de X. Listo, nosotros vamos a esta gráfica. Nos damos cuenta entonces, les hago una preguntita aquí, ¿qué valores de X puede tomar esa función? A ver. 0 hasta infinito. Desde 0 hasta infinito. Entonces aquí el dominio de esta función que está aquí graficada, el dominio sería igual desde 0 hasta infinito. Bueno, esto vamos a escribirlo en forma de intervalo. Desde 0 hasta infinito. Ahora, ¿incluye el 0 o no incluye el 0? Entonces nosotros, como el 0 sí debe incluirlo, debería ser un corchete. Entonces, el dominio de la función es desde 0 hasta infinito. ¿Y cuál sería el rango de la función? La gráfica en Y, ¿qué valores tomaría? Entonces nosotros nos damos cuenta, iría desde 0 también hasta infinito. Entonces aquí iría desde 0, rango de F. Aquí en el dominio me hizo falta colocar el dominio de F. Bueno, si la función la llamamos G de X, pues sería rango en G. Rango de F sería igual también desde 0 hasta infinito. Bueno, vamos a realizar otra gráfica. Vamos a mirar una de las que están en el taller que tiene una restricción en la gráfica. Entonces vamos a mirar, vamos a compartir. Vamos a mirar el taller. Aquí en el taller les aparece, por ejemplo, esta gráfica. Vamos a ampliarlo un poco más. La gráfica del punto F. La gráfica del punto F. ¿Cuál sería el dominio de esa función? A pesar de que la gráfica nada más está proyectada hasta el -3, podemos decir que el dominio de esta función, vamos a escribir acá,
el dominio de esta función iría desde dónde hasta dónde. Entonces colocamos dominio de f sería igual a ¿qué? ¿Desde dónde iría la función? Entonces la función iría desde menos infinito hasta el menos 1. Hasta el menos 1. Unido desde 1. Perdón, el 1 lo incluye, entonces aquí debería ser un corchete. Unido desde 1 hasta infinito. Claro, hasta ahí lo que es el dominio de esa función. ¿Por qué motivo? Porque entre menos 1 y 1 vemos que no toma ningún valor de x, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? El que se ponga que diga lo contrario. Ahora, el rango de la función. El rango de la función aparentemente, como no podemos darnos cuenta la gráfica bien, podemos darnos cuenta que iría desde dónde, como desde menos 1,5 hasta 1,5, porque la gráfica nada más está tomando estos valores. Entonces nosotros nos damos cuenta, por lo menos aquí llegaría, más o menos es como un 1,5, como 1,5 más o menos. Entonces, el rango de la función, la gráfica de esta función en el eje Y iría nada más desde 1,5, desde menos 1,5 hasta 1,5. Si yo coloco acá, rango. No entendí por qué el coma 5. Es que queda entre, si te das cuenta, la gráfica nada más llega con más o menos entre la mitad de menos 1 y menos 2. Estoy suponiendo que es 1,5. No puedo decir que es 2 porque la gráfica no se acerca al 2. ¿Listo? Ok. Rango de f entonces iría 1,5, 1,5 hasta, perdón, menos 1,5 hasta 1,5. Listo. Esto es lo que sería de forma gráfica. De forma gráfica podemos darnos cuenta cuál es el rango de una función de forma fácil. Ahora, hay varios tipos de funciones. Cuando tenemos funciones polinómicas, entonces cuando tenemos el dominio y el rango de una función polinómica, si nosotros nos vamos acá al texto, entonces, cuando tenemos el dominio y el rango de funciones polinómicas, tenemos lo siguiente. Si la función es de grado impar, si alguien se acuerda cuál es el grado de una función, ya alguna vez se los dije cuando les estaba explicando, les mencioné otra vez eso porque después se lo había olvidado. ¿Se acuerdan cuál es el grado de una función? ¿Nadie? Bueno, si yo tengo una función de la forma, por ejemplo, x a la 5,
x a la 5 más x más 2. En este caso, el grado de esta función es el exponente de mayor grado. Dime, Marín. No, profe, quería participar en eso que usted estaba diciendo, pero ya lo dijo, entonces no. Profe, a Wally que se le fue la luz. Y ya me habían escrito, no te preocupes. Entonces, el grado de esta función sería 5 porque el exponente más grande es el de la x, que es 5. Listo. Entonces, si el grado es un número impar, ¿qué pasaría con el dominio y el rango? Entonces, si el grado es impar, pues la función tendría dominio y rango infinitos. Listo, perdón, reales, todos los números reales. No habría ninguna restricción. Aquí podemos ver una gráfica de una función que tiene grado impar. Entonces, todos los valores de x para una función impar están permitidos y todos los valores de y para una función impar están permitidos. Ahora, ¿qué pasa si la función es de la forma, el grado de la función es par? Ahí ya sí influye el coeficiente que acompaña ese grado de la función, Si el coeficiente es negativo o menor que 0, como lo explica aquí, si el grado es menor que 0, entonces el rango sería desde el vértice de esa gráfica hasta el infinito. Si nosotros nos damos cuenta aquí, el coeficiente del x a la 4 es 1. Entonces, comenzaría el rango de la función ¿desde dónde? Desde el vértice, que es aquí donde está, vamos a marcarlo, que es aquí donde inicia la gráfica, desde ese punto, ¿hasta dónde? Hasta infinito. Vamos a mirar una GeoGebra que sea lo contrario, que sea negativo. Entonces, si yo tengo una de grado, por ejemplo, x, dijimos que iba a ser negativo el coeficiente, entonces menos 3, x elevado, vamos a ponerle un grado más grande, bueno, 3x elevado a la 6 más x más 2x menos 5. Pues me sale menos 1, por ejemplo. Y ahí puedo darme cuenta. Entonces, ¿qué pasaría aquí en la gráfica? Y aquí simplemente puedo darme cuenta que iría desde el punto que es el vértice hasta menos infinito. Y aquí el dominio de esta función son todos los reales y el rango sí ya cambia, el rango ya iría desde el punto del vértice el dominio, vamos a colocarlo por aquí, dominio de la función es igual a todos los reales. El rango sería ¿desde dónde? Desde el vértice, desde menos infinito, hasta el vértice. El vértice puede ser cualquier punto, en este caso es 0. Listo. Siempre que tengamos entonces una función polinómica va a tener siempre esa misma estructura. Entonces,
Ya sabemos esta parte. Ahora vamos a mirar el dominio y el rango de forma analítica, como lo encontramos. Bueno, cuando tengamos una función polinómica, pues no vamos a tener inconveniente para encontrar el dominio y el rango. Pues el dominio siempre es todos los reales, pero el rango sí ya tendríamos que mirar cómo encontrar ese valor del vértice. O sea que todo el tiempo puedo poner en dominio. Se entrecorta, Jenny, no te entendí. O sea que todo el tiempo debemos, o sea, podemos poner. El dominio en este caso, que son funciones polinómicas, son los reales. El rango sí ya cambia. El rango depende del vértice. Cuando veamos una función cuadrática, les enseño cómo encontrar ese vértice. Y bueno, cuando cuando clasifiquemos la función, específicamente les toco las partes de cómo encontrar los dominios de esas funciones y el rango. Listo. Por ahora vamos a mirar entonces una función polinómica de forma analítica, cómo vamos a encontrar el dominio y cómo vamos a encontrar el rango. Esta partecita sí necesito que estén bastante atentos, entonces vamos rapidito. Bueno, vamos a tomar la función. En el texto les aparece la función raíz cuadrada de x al cuadrado de 900 menos x al cuadrado. Entonces nosotros voy a compartirles aquí un editor de ecuaciones y vamos a tener entonces raíz cuadrada de 900 menos x al cuadrado. Pero en ese caso sí hay restricción. ¿Cómo? En ese caso sí hay restricción. Es correcto, pero ya vamos a mirarlo. F de x sería igual a 900, raíz cuadrada de 900 menos x al cuadrado. Listo, vamos a encontrar el dominio y el rango de esta función. Resulta que las raíces nada más existen para números positivos, ¿verdad? O números reales positivos. Entonces, el dominio de esta función, ¿cuál sería? Entonces yo escribo esta parte. Dominio igual, dominio de f igual todos los reales. Perdón, todos los reales positivos. O puedo hacer el siguiente análisis. Entonces digo, 900 menos x al cuadrado, x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Listo. Debo resolver esta desigualdad. ¿Cómo resuelvo esta desigualdad? Bueno, fácil. 900 es lo mismo que tener 30 menos x y 30 más x. Y esto debe ser entonces mayor o igual que 0. Listo. Entonces, ¿aquí qué debemos hacer para encontrar esto? Bueno, tomamos valores de prueba que estén entre los intervalos de menos 30 y 30. O sea, tomamos desde menos infinito hasta menos 30, desde menos 30 hasta 30 y desde 30 hasta infinito. ¿En qué puntos va a estar mayor o igual que 0? Bueno, si yo aquí en la gráfica puedo darme cuenta, en la función puedo darme cuenta qué valores puede tomar. Entonces yo voy a probar de una vez. ¿Qué pasaría si yo tomo el 1?
¿Existiría la raíz cuadrada si yo tomaría el 1? Sí. Esos valores estarían entre menos 30 y 30. Entonces, para no hacer el análisis completo, yo simplemente aquí me doy cuenta, si yo tomo valores menores que menos 30, por ejemplo, menos 40, ¿qué pasa si tomo menos 40? Menos 40 por menos 40 daría ¿cuánto? 1600, ¿verdad? Y 900 menos 1600 sería un valor negativo. Lo que quiere decir que el intervalo solución debe estar entre menos 30 y 30. Porque la raíz puede ser 0 también, ¿verdad? Entonces, el dominio de esta función, dominio de f sería igual a ¿qué? Al intervalo cerrado, que iría desde menos 30 hasta 30. Ese sería el dominio de la función. Listo. Ahora, vamos a mirar, no les voy a explicar cómo encontrar el rango y por qué el rango me iría nada más desde 0 hasta infinito, sino que se lo voy a mostrar de forma gráfica. Cuando vemos funciones radicales, ahí sí les explico esa parte. Cuando empecemos a clasificar funciones. Entonces, vamos a mirar aquí de forma gráfica. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir en GeoGebra. Jonathan pregunta que por qué desde menos 30 hasta 30. Son los valores que puede tomar X para que exista la raíz. Si yo tomo valores menores que 30, daría valores negativos la raíz. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la gráfica de esta función para ver cuál sería el rango. Entonces, la función es raíz cuadrada de 900 menos x al cuadrado. No lo grafico. Ahí nos vamos dando cuenta de cómo es la gráfica. Si se dan cuenta, es una media circunferencia, ¿verdad? De radio 30. Entonces, ¿el rango de la función cuál sería? Eso nosotros anotamos por aquí. El dominio de la función, como lo habíamos visto, puede tomar ¿qué valores? Desde menos 30 hasta 30, que era el análisis analítico que ya habíamos hecho, ¿verdad? Entonces tomamos aquí rango de f sería igual desde menos 30 hasta 30. Y, perdón, ese es el dominio. Y el rango iría desde dónde hasta dónde. Entonces, si nos damos cuenta, iría desde 0 hasta 30. Entonces, el rango iría desde 0 hasta 30. Profe, una pregunta. Dígame. O sea, el dominio es el límite, el dominio es el límite en X y el rango es el límite en Y. Son los valores que puede tomar de X el dominio y en Y, en rango serían los valores que puede tomar de Y. Bueno, gracias. Listo, entonces aquí nos damos cuenta claramente que el dominio va desde menos 30 hasta 30 y el rango iría desde 0 hasta 30. Bueno,
Ahora, ahí tenemos otra función sencillita que aparece, que es una función radical, una función racional. Vamos a analizarla. Pero vamos a analizarla ahorita que termine. Vamos a hacer un break porque nada más nos quedan 4 minutos. Mientras tanto, vayan comentando alguna inquietud que tengan sobre lo que estamos trabajando. No todos al tiempo. Nadie tiene ninguna duda. A todo el mundo nos quedó claro, profe. ¿Seguro? Bueno, tal vez no, profesor. O sea, necesitamos hacer ejemplos. O sea, preguntas así como tal, no, sino que háganos ejemplos, por favor. Listo. Bueno, antes de que se corte, voy a hablarles sobre la actividad. No la de ahora, sino la que me tienen que presentar la otra semana. Nos quedan 3 minutos, si alcanzo. A ver, en esta actividad, aquí determinar el dominio y rango de las siguientes funciones. Van a hacerme ¿qué puntos? Voy a marcárselos aquí un momentito. No los van a realizar todos. Van a hacerme el A. Bueno, vamos a hacerlos intercalados. El A, el C, A, C, Profe, no nos ponga tanto. E. Espérate un momento que necesito. El A, el C, el E, el G. Vayan anotando A, C, E, G, el H. Espere, profe, A, C, ¿qué más? A, C, G, H. P, Q y R. A, C, G, H. Voy a anotarlos yo también por aquí. A, C, E, H, el G, E, H, P, Q y R. P, Q y R. Esos son los puntos que van a realizar del punto número 2. Los demás sí, todos van. Que es analizarlo de forma gráfica. De forma gráfica, por lo menos, si nosotros analizamos aquí el punto G de la forma gráfica que está acá, nos dicen, aquí, ¿cuáles valores del dominio puede tomar? Pues no son todos los reales menos cuáles. Aquí vemos que menos 3 pi cuarto no lo toma, menos pi cuarto no lo toma. Esas líneas verticales significa que son asíntotas y esas asíntotas significa que el X no puede tomar esos valores, sino que toma valores cercanos. Entonces tenemos 3 pi cuarto, menos pi cuarto, el pi cuarto, menos 3 pi cuarto. Esos 4 valores en esta gráfica no los toma. Profe, ¿y eso hasta cuándo se lo vamos a poder entregar? Hasta la otra semana, Pava. Pava. Sí, Pava. Hasta la otra semana, Pava. Bueno, ya nos queda menos de un minuto, ya ahorita nos volvemos a conectar entonces. ¿Listo?